ustedes. En primer lugar, me siento muy agradecido por la invitación, la acogida que he recibido en el Centro de Estudios Constitucionales. Le quedo muy agradecido a su director general, el doctor Ernesto Blume Fortini, y ahora agradezco también la concurrencia de quienes van a dispensarme con su atención durante la exposición que voy a realizar. Como se ha mencionado, el propósito de esta exposición es revisar el perfil de la cuestión de confianza que reconoce nuestra Constitución a propósito de un hecho concreto, como fue la resolución del Congreso en la que se observó algunas deficiencias en el uso de esta institución. El tema entonces que voy a abordar a propósito de esta preocupación general sobre el perfil constitucional de la cuestión de confianza es el discurso falaz de la denegación fáctica y la inconstitucionalidad de la disolución del Congreso desde las desviaciones en que incurre tanto el gobierno como en su sentencia 6/2019 el Tribunal Constitucional. Las principales preocupaciones constitucionales que debe abordarse en relación con este tema podrían mencionarse brevemente de esta forma. En primer lugar, a partir del supuesto de la ausencia de transparencia política en el proceso parlamentario, ¿tiene competencia el Poder Ejecutivo para plantear una cuestión de confianza sobre el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional? Esa es una primera pregunta. La segunda es garantía de una decisión estatal segura, confiable o razonable, que la calificación sobre la concesión o rechazo de una cuestión de confianza se realice sobre la imputación que resulta de la apariencia de una voluntad no comunicada por quien debe expresar si la otorga o si la rehúsa. La tercera pregunta es si es compatible con el régimen de gobierno peruano que se desconozcan los procesos regulares de formación interna de la voluntad del Parlamento para una decisión en que el gobierno es directamente afectado y tiene interés particular en el resultado. Y la cuarta y última pregunta que estructuran la cuestión relativa a la disolución del Congreso como consecuencia del uso de la segunda cuestión de confianza es qué tan objetiva y políticamente imparcial puede ser la argumentación de los miembros del Tribunal Constitucional cuyo reemplazo está afectado por la decisión del Congreso y cuya permanencia puede ser de especial interés del gobierno. A partir entonces de estas cuatro preguntas, voy a desarrollar este tema en también cuatro partes que terminaré con una conclusión. El primer tema entonces le denominaré la celada de la transparencia. El Poder Ejecutivo, para empezar, fabricó una celada al Congreso. El señuelo fue invocar su supuesto interés en la primacía y vigencia de transparencia en el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Basar el pedido de confianza en el supuesto interés superior en la transparencia de los actos estatales buscó producir la apariencia de legitimidad en la mayor garantía que ofrecía el Poder Ejecutivo frente al manejo que llevaba adelante el Congreso. La celada, en último término, sufrió los efectos esperados, porque el Tribunal Constitucional avaló la treta maquinada por el Poder Ejecutivo cuando simplifica de modo acrítico el relato engañoso de la cosmética gubernamental con el análisis que debió realizar respecto de la alegada genuina vocación de asegurar que los magistrados del Tribunal Constitucional sean elegidos en procesos públicamente accesibles. Dice el Tribunal Constitucional en los fundamentos 157,
158 y 166 de su sentencia 6/2019 CC, que la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo el 30 de septiembre de 2019 estuvo dirigida a buscar que se garantice un proceso transparente en la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Para tal efecto, presentó el proyecto de ley 4847, que buscaba reformar el artículo 8 de la Ley Orgánica del TC, respecto del cual el presidente del Consejo de Ministros planteó la referida cuestión de confianza. Decía igualmente el tribunal, su fundamento 158, que el día 30 de septiembre de 2019, el presidente del Consejo de Ministros sustentó en el Congreso de la República la importancia que para el Poder Ejecutivo significaba que el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional se llevará a cabo con márgenes amplios de transparencia y participación ciudadana. Y finalmente, en el fundamento 166, señaló que una de las formas elementales de garantizar la independencia de los jueces de las altas cortes, como lo es un tribunal constitucional, es a través de un procedimiento transparente de selección de sus miembros que garantice que quienes lleguen a ostentar tan alta magistratura sean personas verdaderamente idóneas para el ejercicio del cargo. Esto quiere decir que desde la perspectiva institucional de la garantía de la independencia judicial, un adecuado proceso de nombramiento y selección resulta ser un elemento básico e indispensable para contar con jueces realmente independientes, autónomos e imparciales. De modo complementario, el fundamento 217 de su sentencia decía que resulta coherente y legítima la preocupación del Poder Ejecutivo en que el supremo intérprete de la Constitución, como órgano jurisdiccional que es, esté integrado por miembros elegidos a través de un procedimiento dotado de la transparencia indispensable a fin de garantizar la legitimidad de las sentencias y resoluciones que precisamente está llamado a cumplir y hacer cumplir. Como notamos, las referencias que hago de los fundamentos recogidos en la sentencia 6/2019 CC del Tribunal Constitucional hacen todos énfasis en la necesidad de que el proceso de selección de los magistrados del tribunal sea un proceso transparente, reproche que se le hace al procedimiento seguido por el Congreso en el sistema que estaba utilizándose mediante invitación en septiembre del año 2019. No debe olvidarse al respecto, primero, que el proceso de invitación que siguió el Congreso para la designación de magistrados del Tribunal Constitucional está legalmente reconocido y previsto desde junio de 2012. Segundo, que el mismo tipo y modalidad de proceso se ha seguido en procesos previos de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Tercero, que la modalidad de invitación que se seguía en el proceso en curso fue originalmente aprobada por la Junta de Portavoces el 19 de noviembre de 2018 y convalidada por el Pleno en su sesión del 22 de noviembre del mismo año. Cuarto, que no haya suspendido ese proceso durante la presidencia del congresista Daniel Salaverry, el presidente Pedro Olaechea lo reactiva y continúa a partir de agosto de 2019, consiguiendo que la Junta de Portavoces confirme la modalidad de invitación y que la Comisión Especial se aboque a las competencias que le correspondían. Quinto, que la Comisión Especial emite su informe el miércoles 18 de septiembre de 2019, en el que se incluye el nombre de los candidatos que proponía el Pleno. Sexto, que el presidente del Congreso dispone el día 19 de septiembre que se cite a sesión especial de elección de los magistrados para el lunes 30 de septiembre a las 10 de la mañana. Y 7, por último, que al término de la sesión del Pleno del mismo día, 19 de septiembre, la Presidencia cita nuevamente a los congresistas a la sesión de Pleno del 30 de septiembre a las 10 de la mañana para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ese es el itinerario
que se sigue durante el proceso de elección de los magistrados bajo la metodología de la invitación. Teniendo los antecedentes anteriores en la línea de tiempo, ¿cómo explicar que la preocupación del gobierno se haga efectiva al filo del día laboral del viernes 27 de septiembre, presentando el oficio 219 a las 4:36 de la tarde, su pedido de ser recibido para que en la primera oportunidad que se reúna el Congreso a partir de la fecha, se permita al presidente del Consejo de Ministros plantear en nombre del Consejo de Ministros una cuestión de confianza ante el Congreso de la República? Notemos entonces que ha habido un proceso de invitación que ha sido reconocido por ley y que ha sido acordado por el Congreso desde el año 2018, pero solo se advierte la existencia de una incoherencia en la supuesta falta de transparencia solamente a partir del día 27 de septiembre del año 2019, faltando solamente 2 días para que se produzca la sesión a la que el Congreso había sido convocado el día 19 de septiembre. ¿Cómo explicar entonces que habiendo podido disentir sobre los riesgos de la modalidad de la invitación desde el 19 de noviembre de 2018, solo le resulte de incumbencia y preocupación la transparencia del proceso, al día siguiente en que la Comisión de Constitución había aprobado el dictamen con el que se recomendaba la no aprobación y el archivamiento del proyecto de reforma constitucional del Poder Ejecutivo para el adelanto de la conclusión del período constitucional y de elecciones generales para el tercer domingo de abril de 2020, y además faltando solo poco más de 60 horas para que la elección se realice. ¿O habría que deducir que no hubo condiciones de transparencia solamente a partir de la decisión de la Comisión de Constitución del 26 de septiembre de 2019 y hasta entonces, durante los 10 meses anteriores, la transparencia no estuvo bajo riesgo, peligro ni amenaza? Esa es la incoherencia que se advierte en el argumento en el cual se basa el Poder Ejecutivo para cuestionar la continuidad del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En suma, ¿desde cuándo estuvo viciado el proceso de invitación por ausencia de transparencia? Desde la decisión del Congreso de modificar el artículo 8 de la Ley 29882 en junio y en octubre de 2012. Desde el 19 de noviembre de 2018, cuando la Junta de Portavoces opta por usar la invitación para la designación de 6 de los 7 magistrados. Recordemos que el señor Martín Vizcarra asume la presidencia de la República en marzo del 2018 y la decisión de utilizar el procedimiento de invitación se produce en noviembre. Por lo tanto, si la decisión del Congreso de utilizar el procedimiento de invitación se produce en octubre del año 2018, por lo tanto, en ese momento debió advertirse que había una incoherencia y había una falta contra la transparencia. O desde el 11 de marzo de 2019, que es cuando juramenta el Gabinete del Solar. Desde el 16 de septiembre, cuando la nueva Comisión Especial acuerda su plan de trabajo en sintonía con la decisión del 19 de noviembre del 2018. Desde el 19 de septiembre de 2019, cuando se cita a sesión de pleno para elegir a los magistrados de conformidad con la decisión que tomó la Comisión Especial, o solo desde el 26 de septiembre, cuando la Comisión de Constitución aprueba el dictamen con el que se recomienda el archivamiento del proyecto de ley del Poder Ejecutivo para el adelanto de elecciones generales. Aquí vemos las diferentes condiciones que se presentan en la línea de tiempo y cómo ocurre que la invocación de la falta de transparencia se presenta el día 27 de septiembre, cuando la situación que habría ocasionado la falta de transparencia debió haberse reconocido a partir del año 2012,
en el peor de los casos, y en el mejor de los casos, en septiembre del año 2018, que es cuando, bajo la presidencia del congresista Daniel Salaverry, la Junta de Portavoces acuerda utilizar el procedimiento de invitación en similitud de condiciones a las observadas previamente con la designación de otros magistrados del Tribunal Constitucional. El argumento de la pretensión de transparencia, como se ve, no es un argumento sólido ni creíble. Se trató de afectar el ejercicio de una facultad parlamentaria constitucional valiéndose de un pretexto materialmente insubsistente para neutralizar el proceso de elección de magistrados que debilitaría el juego de fuerzas políticas favorables al Poder Ejecutivo en el Tribunal Constitucional. El segundo tema que abordo en esta exposición es el de la desnaturalización del régimen de gobierno. La argumentación del Poder Ejecutivo construyó la racionalidad de lo que denominó la denegación fáctica sobre la base de la imputación de una lógica parlamentaria reñida con los principios de cooperación orgánica y de lealtad política, a partir de un tratamiento fraudulento de los procesos constitucionales. No guarda mucha coherencia con nuestro régimen de gobierno, en efecto, que el sujeto pasivo de la confianza descalifique al sujeto activo, esto es, el titular de la confianza, y que, por lo tanto, tiene la potestad de votar y de decidir si la otorga o si la rehúsa, endilgándole una supuesta y presunta voluntad a partir de una conjetura con insuficiente y contraria base empírica. Las premisas desde las que se maquina dicho constructo empiezan, 1, con la calificación de la irrupción violenta, intimidatoria y descortés del gabinete del Solar en el recinto parlamentario como una maniobra obstructiva, desleal y violatoria del parámetro constitucional que reconoce la facultad de los ministros de concurrir voluntariamente a las sesiones parlamentarias del Congreso al impedir que ingrese al salón de sesiones a plantear su cuestión de confianza. El segundo aspecto o premisa de este constructo es el rechazo de la cuestión previa de la congresista Indira Wilca para posponer e interrumpir el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional que, según el esquema del Poder Ejecutivo, operó como la causa que generó el efecto fáctico al que el gobierno calificó como un rehusamiento del pedido formulado. Y la tercera premisa es la continuación del proceso de elección de los magistrados a despecho del planteamiento expreso de que la no interrupción del mismo sería tomado como el rehusamiento de la confianza solicitada. Planteamiento que, dicho sea de paso, no se realiza en sede propiamente parlamentaria, sino que lo realiza no el titular del pedido, como lo es el presidente del Consejo de Ministros, sino el presidente de la República en la sede de un canal de televisión, anunciando que si se rehusaba el pedido de interrupción del proceso de elección, se consideraría que la cuestión de confianza había sido rechazada. En su fundamento 191, el Tribunal Constitucional señaló que a través del principio de corrección funcional se ha exigido al juez constitucional, y este tribunal no puede ser una excepción, que al realizar su labor de interpretación no desvirtúe las funciones y competencias que el constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales. Negando, sin embargo, en los hechos el propósito enunciado en su fundamento 191, la sentencia 6/2019 CC del Tribunal Constitucional avala, acoge, ampara, protege y apadrina la tesis de la denegación fáctica que sostuvo en el acto de disolución del Congreso el señor Martín Vizcarra el 30 de septiembre de 2019 y, desde esa alternativa, deforma el perfil del régimen de gobierno peruano. Al hacerlo, obvia y desconoce en su totalidad los procesos regulares de formación de la voluntad corporativa en el Parlamento Nacional. Valida la atribución arbitraria que se toma el presidente de la República para calificar
a su sola discreción y juicio unilateral, como rechazo de la confianza parlamentaria, la decisión que solo podía tomar el Congreso y con esta, además, que el presidente de la República esté en capacidad de tomar decisiones prescindiendo tanto de la comunicación oficial de decisiones parlamentarias como de la consulta, deliberación y compromiso del gabinete en el que respalde su responsabilidad política por tan graves decisiones estatales como las de disolver el Congreso, a pesar de no contar con evidencia indispensable para proceder según su solo juicio se lo sugiere. El régimen de gobierno y el sistema constitucional que ahora define el Tribunal Constitucional ha quedado empírica y normativamente descrito como un diseño o arreglo en el que, a despecho de la axiología republicana de los principios que recoge nuestra ley fundamental, el Poder Ejecutivo tiene tal margen de discrecionalidad que, pretextando discrepancia con un proceso parlamentario, puede calificar la voluntad de la Asamblea a su conveniencia, y ello no obstante que el proceso regular de formación de la voluntad corporativa arribe a una decisión abiertamente contraria a la que quiere imaginar y le conviene al presidente de la República que su rival tiene. La pregunta es, ¿quién es el titular de la confianza? ¿Quién la cede, la presta, la concede o la otorga? ¿El que la pide? ¿O el depositario de la confianza popular en cuyo nombre se licencia con liberalidad fiduciaria a quien, porque no la tiene y porque la necesita, se la pide a quien la tiene bajo su dominio constitucional? Si el mismo órgano o instancia que pide confianza es quien decide si la tiene o no, la solicitud es inútil, inefectiva e inservible, porque convierte al titular de la confianza en su propia marioneta y el proceso constitucional de dirección política en el que es partícipe el Congreso en un acto de ventriloquía del gobierno. Para responder estas interrogantes será necesario además revisar y acercarnos a la naturaleza del acto concesorio o desestimatorio de la confianza en nuestro régimen parlamentario. El tercer tema entonces que voy a abordar es el del carácter expreso de la concesión o rehusamiento de la confianza parlamentaria. En su fundamento 131, el Tribunal Constitucional señaló que la denegatoria de confianza de esta propuesta general significará que el presidente de la República va a optar por una fórmula más amplia de consenso con la línea política trazada por la mayoría del Congreso de la República. En estos casos, es decir, en el caso de la llamada investidura, la denegatoria de la confianza suele estar plasmada en un acto expreso del órgano legislativo, el cual es la votación. Añade sobre este nuevo tema en su fundamento 131 el tribunal. No suele presentarse en los escenarios a los que se refiere el artículo 130 algún problema respecto de la posibilidad de una denegación tácita de la confianza, ya que no es objeto de debate una propuesta particular, sino el eje mismo de las medidas a ser empleadas por el gobierno. En consecuencia, el Tribunal Constitucional niega que fuera un requisito característico de la cuestión de confianza que ésta deba otorgarse o negarse de modo expreso. Afirma que los solos hechos pueden significar la voluntad del Congreso en sentido concesivo o denegatorio. Sin embargo, en el fundamento 134, el tribunal indicaba que, a diferencia de lo que ocurre en el acto de investidura, en estos casos suelen someterse a confianza del Congreso de la República la adopción de una considerable cantidad de medidas. Sin embargo, no puede dejar de considerarse que lo que será objeto de análisis por el órgano legislativo es una cuestión que, de ser planteada así por el presidente del Consejo de Ministros, puede generar la crisis total del gabinete. De este modo, decidir algo tan esencial como la gestión del Poder Ejecutivo y cuya negación supone la existencia de una crisis total del gabinete es algo que amerita
que la decisión tenga que ser en principio de carácter expreso y a través del acto de la votación. De modo similar, en el fundamento 136, el tribunal afirmó que no supone que este tribunal sea ajeno a advertir la posibilidad de que en un afán de evitar asumir su responsabilidad política, el Congreso de la República pueda, al menos formalmente, votar a favor de la confianza pese a que, en los hechos, no adopte ninguna medida que materialice dicha manifestación de voluntad. En realidad, las mismas circunstancias en las que se desenvuelve la política no hacen sino reafirmar que este tribunal deba introducir la posibilidad que se planteen excepciones a la regla general según la cual la denegación debe ser expresa a través de un acto de votación por parte del Congreso de la República. Con esta intervención hermenéutica, el Tribunal Constitucional opta por inmiscuirse en la calificación de la voluntad política del Congreso. Y por eso es que, más allá de la voluntad que efectivamente prefiera declarar y manifestar el Congreso, interviene como saorí o como taur para corregir y enmendar el sentido en que a su juicio quiso expresarse el Congreso. En buena cuenta, el Tribunal Constitucional se toma la atribución de desviar la voluntad corporativa de un órgano ajeno para conducirla hacia la que le parezca políticamente más afín a una racionalidad que lo afecta y que además el propio Tribunal Constitucional produce y fabrica sin consideración mayor a la voluntad representativa de quienes tienen la competencia para expresar la voluntad popular. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, al reemplazar así la voluntad del Congreso como si necesitaran de curador, usurpa una competencia de la que está privado y la reemplaza políticamente con la voluntad que a su criterio debió contener la decisión que el Congreso adopta. En coherencia con el designio usurpativo con el que el Tribunal Constitucional desvía los sentidos y significados de la voluntad corporativa del Congreso, en su fundamento 137 añade que no queda ninguna duda que el acto de votación es un signo considerable respecto de la decisión del Congreso de la República, pero ello no puede impedir que, en supuestos excepcionales, como el presentado en este caso, sea posible asumir que incluso una votación favorable puede disfrazar una intención de no brindar la confianza solicitada. Repárese que el Tribunal Constitucional habla de intención y habla de disfraz. En buena cuenta, el Tribunal Constitucional se yergue como referí de la voluntad que supuestamente de modo autónomo debe expresar la Asamblea e imputa al Congreso una voluntad distorsiva y simulatoria a partir de su sospecha de que el Congreso hubiera ocultado su voluntad real, no obstante la voluntad que expresamente se debate, consulta y se aprueba por la Asamblea. La gran incógnita es con qué técnica, con qué método y con qué medio el Tribunal Constitucional puede desentrañar los sentidos ocultos de una voluntad corporativa, habida cuenta que no existe una sola mente colectiva en que se condense esa intencionalidad simulatoria, sino más bien una suma de mentes colectivas en ninguna de las cuales puede tampoco penetrar el análisis psiquiátrico o psicoanalítico del Tribunal Constitucional para corroborar con certeza una voluntad colectivamente coincidente y diversa de la voluntad que se declara en el acto de votación. Téngase presente que la sola afirmación del gobierno de que imputará como rechazada su cuestión de confianza si se rechaza el pedido de suspensión de la elección, no es capaz de integrar la voluntad que declare el Congreso,
porque seguiría tratándose de una pretensión unilateral respecto de un acto bilateral entre ambas partes, el Congreso y el gobierno. Por lo tanto, sin capacidad alguna de tener efectos vinculantes, ni menos de obligar, ni incorporar, ni imponer imperativamente al Congreso respecto de la admonición con la que enuncia su pretensión. En abundancia a este comentario corresponde subrayar que la naturaleza y la validez de cualquier hecho voluntario de un ser humano, género y categoría dentro de la cual se encuentran los actos jurídicos, dentro de los cuales, por cierto, cabe extensivamente incluir la especie de un acto fiduciario como especie de los actos parlamentarios, hasta que se demuestre que los actos de la Asamblea de Representantes no son actos humanos, o que siendo actos humanos no son actos voluntarios de una corporación integrada por lo que parecen ser seres humanos, se define por la existencia de una manifestación de voluntad de la persona que lo realiza o a la que se le imputa. La excepción que constituye la existencia de los hechos en los que se presume tácitamente voluntad, no obstante no haberla expresado verbalmente el sujeto, existe únicamente cuando una norma cuya existencia conocen con anticipación las partes, así lo establece. Con cuánta mayor razón parece correcto el aserto anterior, si el objeto sobre el que se afirma que contiene fácticamente una voluntad presunta, lo es de una corporación de naturaleza estatal y no privada que forma parte del eje central del Estado de Derecho. Cuando el gobierno construye la figura de la delegación fáctica, yerra al creer que los principios generales del derecho lo asisten para generar una voluntad implícita que favorezca el propósito que lo motiva a disolver el Congreso, saltando a este efecto obstáculos prácticos y jurídicos que están fuera de su alcance y posibilidades conceptuales. Más allá de que detrás del razonamiento del gobierno se detecte la falacia post hoc, ergo propter hoc, porque no existe razón causal entre el hecho del rechazo a la cuestión previa de la congresista Wilca y el rechazo a una cuestión de confianza que expresa la voluntad corporativa expresa de aprobar lo que al gobierno le conviene que niegue. No hay modo de que quepa calificar como un rechazo donde existe evidencia que el gobierno se rehusó deliberadamente a recibir cuando ordena que no se reciba la comunicación que la contenía en el oficio que le dirigió el presidente del Congreso, a que el Congreso no quería expresarlo. Puede evidentemente discreparse sobre el valor y sobre los efectos que tuvo el rechazo de la cuestión previa de la congresista Indira Wilca, pero los argumentos para la discrepancia carecen de poder normativo. Si el argumento del gobierno es que rechazar la cuestión previa significaba rechazar la cuestión de confianza, debe contar con justificación normativa suficiente como para pretender eliminar el onus probandi que tiene que aportar, más allá ciertamente que pergeñar en el principio inaplicable a un caso y situación como el que nos encontramos, un hecho seleccionado al azar por una de las partes contenga una voluntad que la otra parte niega categórica y firmemente que la contenga. Contrariamente al concepto laxo con el que el Tribunal Constitucional fabrica su modelo de cuestión de confianza, debido al carácter esencial que tiene la declaración de voluntad como elemento esencial del acto fiduciario, su naturaleza exige que se considere que, en el mismo, la forma en que se transmite y comunica la declaración de voluntad hace a su naturaleza un acto ad solemnitatem y por lo tanto que la forma no solo prueba, sino que constituye el acto fiduciario en cuanto se le comunica al destinatario de la declaración recepticia, que es el gobierno. La premisa del gobierno, pues, carece de sustento, porque a diferencia de lo que puede ocurrir en instancias de comparativamente menor
el escaso número de miembros, como podría serlo un directorio, un consejo de Estado o como un consejo de ministros integrados por no más de 20 miembros, en cuerpos estatales representativos, mucho más numerosos, en los que quienes los integran no comparten una misma o similar visión básica de la dirección que debe asumir el país, solo es posible conocer con certeza su voluntad si se observan y agotan los procesos ad hoc diseñados para asegurar la identidad de la decisión corporativa. El proceso de formación de la voluntad organizacional en las asambleas políticas tiene una finalidad cuyo objetivo es garantizar y salvaguardar que la decisión que se adopte corresponda con certeza y seguridad a la voluntad que efectivamente tiene la Asamblea respecto de la materia que expresamente se pone a consideración y votación. Las asambleas representativas, en efecto, están compuestas por miembros o integrantes que no solamente no están unidos a partir de visiones, objetivos homogéneos ni de visiones comunes, sino que pertenecen a su vez a varias agrupaciones políticas de visiones distintas y contrarias del país, de la historia, de los proyectos, de las acciones a tomar y de las actitudes con las cuales debe adoptarse una línea de acción, agrupaciones que además tampoco son necesariamente disciplinadas ni cohesionadas a su interior, existiendo tendencias y divisiones que incluso a veces trascienden públicamente, mostrando la falta de liderazgo claro en la agrupación. Es precisamente por la naturaleza plural y por la diversidad como elemento sustancial en la composición de la Asamblea Representativa que resulta imperativo que las decisiones se tomen según una estructura diseñada y predeterminada con el objetivo específico de facilitar el proceso de toma de decisiones corporativas de modo seguro y confiable, y de manera que exista un modo cierto, certero y seguro de transmitir la responsabilidad de la corporación en los términos textuales en los que la decisión del órgano parlamentario está preparada para ser comunicada externamente. El mensaje que se perfila empieza a aparecer a propósito de la formación y de la transmisión de la declaración de la voluntad corporativa del Congreso es que el acto parlamentario no admite, menos aún en relación con un proceso y en un acto de la trascendencia e impacto que tiene la consulta sobre la concesión o el rehusamiento de la confianza al gabinete ministerial, ni es compatible con su naturaleza aplicar artificios como la imputación ficta de resultados a procesos en sí mismos complejos en los que exista la atribución de significados sin que esa misma imputación esté previamente integrada y sea parte de un proceso regular en el trámite de un pedido presentado por el gobierno. Menos aún que el carácter ficto de tal imputación se origine en la voluntad y decisión unilateral de la parte que solicita al depositario del bien pedido, sin que por supuesto haya habido ningún tipo de diálogo, entendimiento ni acuerdo, cuando menos entre una y otra partes. Si el Congreso no fuese una persona jurídica, sino una persona natural, sería relativamente menos discutible el uso adecuado, idóneo y hasta conveniente de la táctica de la manifestación tácita de voluntad. En una entidad como lo es una corporación estatal, sus actos se forman regularmente a través de procesos formales y en su caso solemnes, estrictamente normalizados, a través de protocolos que la autoridad observa en signo de garantía, de certeza y de seguridad de la voluntad corporativa. Pasar por alto el requisito de la solemnidad en los actos estatales, de la relevancia y magnitud que tiene conceder o rechazar la confianza del gobierno, con efectos dramáticos como lo es la disolución del Congreso, puede conceptuarse como un indicio de impericia grave en el manejo de las relaciones de interacción intraestatal. La informalidad ya es un mal público en el desarrollo de los países, pero cuando la informalidad invade las más altas esferas del poder en una sociedad, la razón de existencia del Estado se debilita.
No se espera que el gobierno sucumba ante la desesperación por la falta de manejo en situaciones de riesgo, y por esta razón es crítico tener claridad sobre la constitucionalidad de usos válidos y usos proscritos de la capacidad de decisión que le compete. El principio que define la distribución de competencias entre gobierno y parlamento se basa en el reconocimiento de la superior jerarquía que la Constitución le asigna al Parlamento como sede subrogatoria de las diversidades y de la pluralidad de voluntad popular. La voluntad del Parlamento, en este sentido, es la voluntad del pueblo, en cuanto el Parlamento resuelve una cuestión determinada con el voto de las diferentes colectividades presentes en el Parlamento Nacional. Es una convención de índole y naturaleza constitucional que los representantes reciben su mandato a través de la confianza que les transfiere y endosa el pueblo en el acto electoral. Esa es la confianza que la Constitución le permite a la Asamblea ceder o rehusar al Congreso cuando el gobierno pide y hace cuestión de confianza de una materia determinada. Es esa la razón por la que es la Asamblea y no el presidente de la República quien decide a través de los procesos que el propio Congreso aprueba si, cuándo y cómo le da o le quita su confianza al gobierno. Esa decisión no la puede tomar el presidente de la República mientras el asunto o materia está bajo la competencia, dominio y control funcional del Congreso. Y si lo hace, transgrede, desconoce y viola la distribución de competencias constitucionales que nuestra ley fundamental establece. Por esta razón, los enunciados del gobierno no son exigibles. El gobierno no puede imponer una sucesión de deducciones que según su juicio valdrán como una aprobación o como un rechazo. Simplemente esa facultad no le está asignada ni atribuida al Poder Ejecutivo y por esta razón el exceso no genera obligación en el sujeto que goza de discreción para negar la confianza o para concederla. El error de concepto y de comprensión del Poder Ejecutivo importa una afectación seria en la dinámica y en el sistema de relaciones entre ambos poderes del Estado. El carácter representativo del régimen político peruano homologa en un mismo plano ciertamente a ambos poderes del Estado. Ni uno ni otro es superior y cada uno tienen definidos los ámbitos de sus respectivas competencias. Dentro de cada competencia y función, cada poder del Estado ejerce el dominio que la Constitución le atribuye y reserva. Cada uno de los dos poderes del Estado tiene una función política a su cargo y ni uno ni otro puede recortársela al otro. A partir de la igualdad formal entre ambos, sin embargo, los correspondientes ámbitos de autonomía competencial les significan primacía con carácter excluyente y, si cupiese duda en un caso de simetría competencial, la apariencia de equivalencia debe resolverse de acuerdo a la axiología fundamental de nuestra cultura y de nuestros principios constitucionales. El Congreso es la sede en que se concentra la diversidad, la pluralidad y la heterogeneidad de las diferencias. Su legitimidad se basa en los resultados de las elecciones y ellas reflejan la voluntad popular sobre la composición política de las mayorías. El gobierno, por su parte, es el símbolo más notable de la autoridad para conducir el país según las políticas que apruebe y que además sean objeto de respaldo de la Asamblea de Representantes de la República. En algunas materias, uno de los poderes tendrá mayor libertad y discreción para tomar decisiones y operar según su criterio, y en otras dependerá de la decisión y voluntad que exprese su contraparte. En materia de la formación y de la remoción del gobierno, nuestra Constitución prevé la concurrencia de ambos operadores. Uno, el presidente de la República, para designar y remover a su albedrío, y otro, el Congreso, para rechazar la designación que realiza el presidente de la República. Una vez que el presidente de la República designa el gabinete, la Constitución presume que el gabinete puede hacer efectivamente
todas las funciones propias de cada sector ministerial. La presunción se rompe única y exclusivamente si el Congreso vota la censura o el rechazo de una cuestión de confianza planteada. La palabra clave para que la presunción se mantenga o pierda vigencia, por lo tanto, es que exista una decisión de la Asamblea de retirar la confianza a un gabinete respecto del cual se presume que la tiene y que solo la pierde con el voto del Congreso que determine que censura al ministro o que resuelva que la confianza solicitada la pierde o no se le renueva. El órgano del que depende, por lo tanto, la condición de la permanencia de la confianza no es el Poder Ejecutivo, es el Congreso. Si el Congreso es el órgano del que depende si la confianza existente es remitida, tachada o reiterada o cancelada, no parece claro ni razonable que el presidente de la República anteponga su rol, señalando los términos en los que dará por satisfecho el pedido de confianza del gobierno y que lo haga, además, por un canal inconducente como lo son los medios de comunicación, en los que no cabe definir los contenidos efectivos de las declaraciones de voluntad sobre las que debe pronunciarse el Congreso. ¿O será que estamos ante un tipo de Estado en el que la organización y los procesos institucionales se deben supeditar y subordinar a la comunicación y a los procesos mediáticos? Que se sepa, la Constitución no reconoce para el Perú un tipo de régimen político ni mediático ni mercadoscópico. El cuarto de los temas, y último, es el relativo a los alcances de la cuestión previa. Como vamos viendo, estamos avanzando al revés. Todo empezó con una cuestión previa, pero la cuestión previa finalmente es el punto crítico en el cual vamos a advertir cómo no tenía ningún sentido imputarle al rechazo de la cuestión previa el valor del rechazo a la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que decide el Pleno del Congreso cuando se debate y vota una cuestión previa? En su fundamento 212 dijo el Tribunal Constitucional que el presidente del Consejo de Ministros planteó la cuestión de confianza no solo en relación con la deliberación de un proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para conseguir transparencia, sino también con el propósito de postergar el proceso de elección de los magistrados que se desarrollaba en ese momento. Así, la votación efectuada por el Congreso de la República manifestó la aceptación del primer punto planteado, mas no del segundo, ya que el Pleno del Congreso procedió a continuar con el acto de la elección de los magistrados. Lo que se pone en discusión y votación cuando está en el orden del día una cuestión previa es si se aprueba el objeto de la materia propuesta. Es decir, si lo que se vota es si se interrumpe el proceso en curso de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, el resultado de la votación define si se interrumpa o no se interrumpa. El significado, motivos, causas, objetivos, consecuencias, efectos o impacto de esa decisión no es lo que se pone al voto. La voluntad del Pleno afecta estricta y restrictivamente a la cuestión que enuncia el presidente al momento en que pone en consideración de la Asamblea el tenor de la materia que se pone al voto. No porque se aprobara o se rechazara la cuestión previa, cabe deducir que la voluntad del Pleno fue otra cosa, ni más ni menos, que lo que de modo concreto se votó. La causalidad o los efectos que la mente del observador le atribuya a la decisión que se tome sobre el rechazo de una cuestión previa es parte de la dimensión onírica, imaginativa o alucinatoria del observador. Ninguna consecuencia distinta a la que resulta de la enunciación que expresa el presidente del Congreso es válida ni lógicamente deducible del hecho del rechazo de la cuestión previa. Para que exista una decisión definitiva, clara, inconfundible y contundente relativa a la confianza solicitada, la aceptación o el rechazo tiene que existir la disposición del Congreso de poner en conocimiento del gobierno la declaración en la que consta el acuerdo corporativo
con el que se tiene conciencia de la decisión que toma la Asamblea, así como del efecto que tal acuerdo generará en la interacción entre el gobierno y el Congreso. En la ausencia de un medio cierto, capaz de portar la voluntad correctamente formada y transmitida a través de una declaración corporativa, el hecho en el que el gobierno encuentra una decisión carece del valor y del significado que la Asamblea le otorga. En ese supuesto, el hecho supuestamente conductor de la decisión es ineficiente porque la apariencia de voluntad que él contiene no refleja la voluntad del Congreso. Ni menos es la señal que el Congreso usa para comunicar de modo acostumbrado sus posiciones corporativas. Como puede verse, detrás del concepto de delegación fáctica que utilizó el Poder Ejecutivo para decidir la disolución del Congreso, solo se habría basado en la apariencia de declaración de la Asamblea, porque dicha declaración no solamente no quiso ser recibida por el gobierno, quedó aprobada de acuerdo al procedimiento regular de formación de la voluntad representativa, sino que nunca deliberó respecto de la posibilidad de que el hecho al que el gobierno le atribuye poder decisorio del rechazo tuviera la capacidad de generar el efecto que quiso generar el propio gobierno. Pero además, e independientemente de la posibilidad material de aceptar como válida una manifestación tácita de voluntad, cuando el Congreso carece de intención, propósito o voluntad efectiva de rechazar la confianza solicitada, cabría plantear el supuesto de que el hecho al que el gobierno le atribuyera la capacidad o el valor para rechazar la confianza referida consistiera en el silencio o en la abstención de expresión de la declaración de otorgamiento de confianza por el Congreso. La pregunta, en este supuesto, nos conduciría a la cuestión respecto a las condiciones o criterios de acuerdo a los cuales una manifestación tácita de rechazo de la cuestión de confianza a partir de la apariencia que le generara al gobierno un hecho determinado del Congreso pudiera generar confiablemente una decisión que no dejara en estado de indefensión al Congreso, en grado tal que éste pudiera negar toda responsabilidad respecto del hecho en el que el gobierno significa un rechazo que no coincide con la decisión que pretendiera declarar ni comunicarle el Congreso. Cuando se formula la cuestión previa, su autora, la congresista Wilca, no la asocia, pudiendo hacerlo en su intervención, al discurso del ministro del Solar. Luego de formulada, el presidente del Congreso la pone al voto. Al someter al voto la cuestión previa, el presidente del Congreso tampoco la acumula a la cuestión de confianza. Aisladas procesalmente una de otra, la decisión del Congreso no superpone una sobre la otra, las discierne de manera clara y expresa. Al formarse la voluntad del Pleno, nunca asimiló los dos distintos propósitos como uno solo. En los procesos parlamentarios, lo que se resuelve es lo que el presidente del Congreso indica y enuncia. Lo que no se enuncia no queda resuelto ni votado. Por lo tanto, lo no votado no puede ser, ni puede presumirse que sea la voluntad del Pleno. Luego de la votación, el propio presidente declara cuál es la efectiva voluntad del Pleno según el sentido del voto expresado por la Asamblea. Por la razón anterior, votar en contra de la cuestión previa podría deberse posiblemente como una alternativa, que es por la que opta el gobierno a oponerse a la cuestión de confianza. Esa alternativa es sobre la que construye la delegación fáctica del presidente de la República, dejando de valorar la diversidad de distintos significados posibles y obviando, además, que nunca fue así como se inició la consulta que se hacía a la Asamblea, ni que ambos asuntos fueran objeto de acumulación ni por iniciativa de oficio de quien conducía el debate, ni por pedido o impulso de parte. Entre los distintos sentidos de oposición a la cuestión de confianza,
Uno entre varios es el que escoge y decide el gobierno como relevante y válido, y los otros le resultan descartables, inválidos, infundados o simplemente invisibles o inexistentes. Votar en contra de la cuestión previa también podía significar, en el escenario más simple, sencillo y menos complejo posible, que la voluntad de la Asamblea era mantener la agenda para la que el Pleno fue convocado con más de 10 días de anticipación. A este efecto, debe tenerse presente que el proceso por invitación no fue una opción que hubiera tomado la Comisión Especial de espaldas al Pleno, sino que, conforme a ley, se trató de una decisión tomada por la Junta de Portavoces que luego fue informada y comunicada al Pleno. Con el conocimiento y aval del Pleno, la Comisión Especial siguió el procedimiento de designación. Se tomaron las propuestas que alcanzaron los voceros de los grupos parlamentarios presentes en dicha comisión y luego de la evaluación que se realiza, se eleva el informe al Pleno. Dentro del marco de lo plausible, en medio de la diversidad polisémica, tanto el presidente de la República como el propio Tribunal Constitucional sesgan la rigidez de su juicio y asumen con ceguera conceptual que lo que ven es lo que es, sin admitir que prefieren no querer ver otros aspectos fácticos a los que por incomodidad argumentativa prefieren negarles valor y gravitación semántica o interpretativa. Para ambos, el presidente de la República y el Tribunal Constitucional, se trata de una realidad monosémica, y la realidad es que el único significado que creen existir detrás de los hechos es, cuando menos, no único, y además, como se ha referido, más de uno. Según el esquema argumentativo del presidente de la República, el hecho del rechazo de la cuestión previa era el medio eficaz para cumplir la finalidad de rechazar la cuestión de confianza. Si ese esquema fuera válido, tendría que probar, demostrar o contar con evidencia de que la intención, finalidad o propósito efectivo del Congreso pudiera ser o haber sido realmente el rechazo de la cuestión de confianza, para lo cual el Congreso se había valido del rechazo de la cuestión previa de la congresista única. ¿Tiene alguna evidencia o cuando menos cuenta con algún indicio el presidente de la República que pueda ofrecer como sustento de que el Congreso haya querido o haya tenido la voluntad de rechazar la cuestión de confianza, de modo que pueda válidamente sostenerse que el medio eficaz para rechazarla haya sido, según la supuesta intención del Congreso, el rechazo de la cuestión previa? Al parecer, nos encontramos más bien ante un caso en el que el raciocinio de ambos, el presidente de la República y del Tribunal Constitucional, no es propiamente ni un argumento ni un fundamento, sino un sofisma. Ambos afirman que el hecho es monosémico e ignoran la naturaleza, el contenido, los alcances y los efectos de una cuestión previa en los procesos parlamentarios. Lo menos que se puede decir es que el hecho nuevo y concreto del rechazo de la cuestión previa es un hecho que no admite su reducción al único y conveniente significado que le imputan el gobierno ni el Tribunal Constitucional. El rechazo de la cuestión previa de la congresista Wilca no significa ni contiene la intención de la Asamblea de negar la cuestión de confianza. La sola constatación de que exista más de una eventual consecuencia habría exigido que en primer término se demostrara que el voto y que además la voluntad de la Asamblea no haya sido rechazar lo que literalmente pidió en su cuestión previa la congresista Wilca. Si bien es admisible en el plano de lo imaginable, de lo meramente libidinal o de lo onírico, que habría la posibilidad de que el Congreso pudiera haber tenido la finalidad de rechazar la cuestión de confianza, y que uno de los tantos medios elegidos pudiera haber sido el rechazo de la cuestión previa de la congresista Wilca, lo mínimo exigible para aseverar que esta deducción es válida tendría que ser la verificación de signos externos u objetivos mínimamente adecuados, distintos a la sola afirmación de lo que dice el presidente de la República y
de los disfraces que cree encontrar el Tribunal Constitucional en los que existan indicios elementales de los contenidos volitivos de la Asamblea. No existiendo indicios ciertos, mínimos ni elementales de contenidos de voluntad tales como el dicho del presidente de la República y del Tribunal Constitucional, no es más que eso, las palabras que emiten sin prueba ni hechos que las respalden más allá de su buen o malévolo deseo. Hay pues más significados que el erróneo y único significado que el sofisma del gobierno y del Tribunal Constitucional le atribuye al rechazo a la cuestión previa de la congresista Wilca, y no hay evidencia de la finalidad del Congreso de rechazar la cuestión de confianza, sino más bien sí hay prueba en contrario que ni el gobierno ni el Tribunal Constitucional han dado mérito y han preferido negar y silenciar. El hecho del rechazo de la cuestión previa no es mono sino polisémico y no se reconoce el significado que la Asamblea sí quiso darle expresamente a dicho hecho como medio eficaz para votar y decidir solamente la cuestión previa sin a la vez rechazar la cuestión de confianza. Cuando el juez de mérito realiza una apreciación superficial de los hechos y los valora desviada y negligentemente, su labor resiente la misión que la Constitución le asigna. Pero sí, además de las insuficiencias en el proceso de apreciación y valoración de los hechos, el juez de legitimación crea normas apócrifas e inexpresas, vaciando por añadidura las competencias de uniforme reconocimiento que en el régimen de gobierno han sido parte del Parlamento Nacional. Con su ligereza y permisividad, el Tribunal Constitucional defrauda su misión y razón de ser e incurre en grave daño al régimen de gobierno que queda expuesto en adelante a grados riesgosos de concentración de poder en el Poder Ejecutivo en general y en el cargo del Presidente de la República en singular. La acción del Tribunal Constitucional en este sentido contraría y niega la naturaleza republicana de nuestro régimen político. Por último, pongo conclusiones y con eso daré por terminada mi ya larga exposición. La denominada denegación fáctica es una interpretación incorrecta con la que se pretende imputar el rechazo de la segunda cuestión de confianza a partir de un acto inválido uno, por haber resultado de un acto intimidatorio, discompulsiva, del presidente del Consejo de Ministros. 2. Inválido porque se invocó un supuesto jurídicamente improcedente, como fue la interrupción de un proceso en el que el Congreso era el titular constitucionalmente excluyente sobre materia a él reservada. 3. Inválido porque espuriamente se imputó una voluntad falaz a la corporación parlamentaria de la que carecía cuando se rechazó la cuestión previa sobre la interrupción del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. 4. Inválido porque nunca se votó el proyecto de ley presentado como objeto material de la cuestión de confianza y por lo tanto quedó pendiente la consulta sobre la concesión o rechazo de la cuestión de confianza. Y 5. Inválido porque quien así lo califica incumplió los requisitos constitucionales para decretar esa invalidez. Debido tanto a la impericia o al mal manejo de una sesión en la que se permitió la injerencia indebida del presidente del Consejo de Ministros al supuesto amparo del artículo 129 de la Constitución, como a la injustificada e improcedente pretensión del propio presidente del Consejo de Ministros de plantear una cuestión de confianza respecto de una materia en la que el Poder Ejecutivo no tenía competencia constitucional ninguna, como lo era su propósito de interrumpir el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, corresponde calificar como improcedente ese extremo de la cuestión de confianza. La improcedencia de la pretensión del gobierno de hacer objeto de su cuestión de confianza una materia constitucionalmente privativa y exclusiva del Congreso niega la acción del gobierno según la cual califica de denegación fáctica un hecho que no contiene la voluntad efectiva que le imputa, porque la negación de confianza tiene lugar sola y únicamente cuando
valorado el fondo del asunto, este se desaprueba o se rechaza de manera consciente, explícita y expresa. La cuestión de confianza no se presume ni puede imputarse tácitamente por el sujeto cuya pretensión es objeto de control por la instancia a cargo o titular del otorgamiento de la confianza. Por esta razón, el extremo de la cuestión de confianza sobre la interrupción del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es improcedente y, por lo tanto, la invocada delegación fáctica no tiene amparo constitucional. La disolución del Congreso, por último, no es por tanto, acto ni válido ni constitucional. Y por esta razón, el presidente de la República y todos los ministros que integran el gabinete que ha avalado con su presencia la decisión presidencial, así no hubieran participado del acuerdo del Consejo de Ministros que había sido necesario que existiera como condición previa para que la disolución se realizara según el parámetro de nuestra constitucionalidad textual e histórica, son política y constitucionalmente responsables por la infracción cometida por el presidente de la República. Con esto doy por concluida la exposición que tenía el propósito de presentar ante este auditorio y ante el Centro de Estudios Constitucionales que preside el doctor Ernesto Lugo Fortini. Muchas gracias por su atención.